Capítulo 1. El eco de las ruinas. El mar Adriático golpea la piedra sin prisa. Agua salada contra caliza vieja. Las murallas de Castelnuovo siguen en pie, pero no intactas. La superficie está cuarteada, comida por siglos de viento y humedad. Entre las grietas crece hierba áspera. Nadie diría que aquí, en este mismo borde de roca, miles de hombres se despedazan durante 10 días hasta quedarse sin sangre. Erceg Novi, Montenegro. Hoy es un puerto tranquilo. En 1539 es una trampa de piedra. El Mediterráneo está en guerra. No es una guerra limpia. Es una guerra de humo, astillas y carne abierta. Solimán domina el este. Sus galeras cortan el agua como cuchillas. Las costas italianas viven pendientes del horizonte. Cada vela turca significa fuego, saqueo, cadenas. En 1538, la Liga Santa toma Castelnuovo. La plaza cae rápido. Demasiado rápido. Se convierte en una cabeza de puente. Un clavo español en la carne del Adriático otomano. Una provocación directa. Pero la liga se rompe. Venecia negocia en secreto. Andrea Doria evita destruir la flota de Barbarroja en Preveza. La alianza se agrieta antes de consolidarse. Y cuando el invierno cae sobre la costa dálmata, la flota cristiana se retira. Se marchan. Dejan 4.000 hombres dentro de estas murallas. No son un solo tercio, en sentido estricto. Son banderas del tercio de Nápoles, del de Florencia, del de Lombardía. Se agrupan bajo un mando único. Francisco de Sarmiento. Soldado viejo. Hombros duros. Mirada seca. Les prometen relevo en primavera. Pero la primavera no trae barcos. Trae hambre. Durante meses el viento corta la piel. La humedad entra en los huesos. Las raciones se reducen a grano húmedo, vino agrio, carne salada, que ya huele mal antes de morderla. Los hombres mastican cuero cuando la harina se acaba. Salen de noche a saquear campos cercanos para conseguir cebada y cabras flacas. Vuelven con barro hasta las rodillas y sangre ajena en las manos. La disentería empieza a correr por los callejones. ¿Cómo está? ¿Es la disentería? Sí, y la fiebre. No puedo más. Aguanta, camarada, buscaremos ayuda. Paja podrida en los suelos. Lonas remendadas que no aíslan la lluvia. Fiebres que queman por dentro. Los hospitales improvisados huelen a pus y vinagre. Aún así, trabajan. Sarmiento no permite descanso largo. Ordena reforzar muros, cavar terraplenes, rellenar brechas con tierra húmeda para absorber impacto de artillería. ¡Vamos, con fuerza! Esta viga servirá como soporte. Madera de fresno clavada como soporte. Piedra reutilizada de casas ya desmanteladas. Saben que volverán. No es una suposición, es una certeza. En Constantinopla, Solimán exige recuperar la plaza. El honor imperial está manchado. Barbarroja recibe la orden. Recuperar Castelnuovo a cualquier precio. El precio será alto. Julio de 1539. El horizonte se oscurece. Primero son puntos, después mástiles, después velas tensas. Más de 200 galeras entran en la bahía. Remo tras remo. Cadencia uniforme. Golpe seco de madera contra agua. En tierra, los españoles suben a las murallas. No gritan. No celebran nada. Observan. Frente a ellos desembarcan entre 50 y 60.000 hombres. Infantería, caballería ligera, artillería pesada, genízaros. Estandartes verdes y rojos. Tambores graves. 4.000 contra un imperio. No es una metáfora. Es aritmética. Barbarroja instala su campamento con orden preciso. Tiendas alineadas. Baterías de cañones colocadas en altura.
ingenieros midiendo distancias. Saben que no será un asalto inmediato. Será desgaste. Sarmiento reúne a sus capitanes. No promete milagros. No habla de refuerzos. Habla de resistencia. Los otomanos envían emisarios. Ofrecen rendición honrosa. Paso libre a Italia con armas y banderas. Vida a cambio de la plaza. La respuesta no tarda. Sarmiento no negocia. Sarmiento no pide tiempo. Sarmiento responde con una frase que no necesita adornos. Que viniesen cuando quisiesen. Que viniesen cuando quisiesen. No es arrogancia, es decisión. Saben que si entregan la fortaleza, el Adriático vuelve a abrirse como herida. Saben también que nadie viene en su ayuda. Venecia ya negocia paz. España no puede romper el dominio naval otomano sin apoyo. Están solos, y lo saben. La pólvora se seca al sol. Las mechas se revisan. Las picas se alinean. Madera de 6 metros. Punta de acero. Los morriones brillan bajo una capa fina de salitre. Los hombres comen lo último que queda. Pan duro. Vino turbio. Algunos escriben cartas que no saldrán nunca de la fortaleza. Otros afilan espada en silencio. No hablan de gloria. Hablan de aguantar. Cuando el primer cañón otomano dispara, la piedra tiembla. El impacto levanta polvo blanco. Fragmentos de caliza vuelan como cuchillas. Un soldado pierde el brazo por una esquirla. El asedio empieza. Y no es un combate limpio. Es ruido constante. Es madera astillada. Es hierro deformado. Es humo que pica en los ojos y deja sabor amargo en la lengua. Castelnuovo no es una historia de victoria. Es la historia de hombres que calculan la diferencia numérica y aún así permanecen en su puesto. Aquí no se decide quién gana el Mediterráneo ese año. Aquí se decide qué tipo de soldado sostiene una muralla cuando sabe que nadie vendrá por él. La piedra sigue en pie. El mar sigue golpeando. Pero bajo esta caliza todavía hay memoria de carne abierta y pólvora mojada. Y cuando la cámara se aleje lentamente de estas murallas, cuando el viento vuelva a cruzar las almenas vacías, es el momento de dejar que hablen los que murieron aquí. Escuchemos el soneto de Gutiérrez de Cetina, al tercio de Castelnuovo. Héroes gloriosos, pues el cielo os dio más parte que os negó la tierra. Bienes que por trofeo de tanta guerra se muestren vuestros huesos por el suelo. Si justo es desear, si honesto celo en valeroso corazón se encierra, ya me parece ver, o que sea tierra por vos la Hesperia nuestra, o se alce a vuelo, no por vengaros. No, que no dejastes a los vivos gozar de tanta gloria, que envuelta en vuestra sangre la llevastes, sino para probar que la memoria de la dichosa muerte que alcanzastes se debe envidiar más que la victoria. Porque esta historia no empieza con victoria, empieza con abandono y con una decisión tomada sin temblor. Capítulo 2. El polvorín del Mediterráneo. El Mediterráneo en 1538 no es un mar, es una frontera móvil. Cada costa es una amenaza. Cada puerto puede arder en una noche. Solimán gobierna desde Constantinopla con la seguridad de quien ha visto caer imperios antes que el suyo. Sus ejércitos avanzan por tierra hacia Europa central. Su flota domina el este. En el mar, el nombre que pesa no es el del sultán. Es el de Hayreddin Barbarroja. No es un pirata improvisado. Es almirante del Imperio Otomano.
Conoce cada corriente, cada ensenada, cada debilidad de las rutas cristianas. Sus galeras reman con disciplina. Sus genízaros no retroceden. Roma tiembla. Nápoles vigila el horizonte. Venecia comercia con una mano y se protege con la otra. Carlos V necesita frenar el avance, no por romanticismo religioso, por equilibrio estratégico. Si el Adriático cae por completo bajo control otomano, Italia queda abierta. Así nace la Liga Santa en 1538. España, el Papado y Venecia firman una alianza de conveniencia. No es confianza, es necesidad. El objetivo es claro: destruir la flota otomana y recuperar posiciones en el Adriático. La campaña comienza con impulso. Castelnuovo cae en octubre de 1538 tras bombardeo naval. La guarnición otomana no resiste mucho. La plaza cambia de manos rápido, demasiado rápido. Y ahí nace el problema. Venecia reclama la ciudad. Dice que le pertenece por historia y geografía. España responde con hechos. Han sido tropas imperiales las que la han tomado. Serán tropas imperiales las que la defiendan. No hay acuerdo. La desconfianza empieza a crecer mientras la guerra sigue. Un mes antes, en septiembre de 1538, la flota cristiana se enfrenta a Barbarroja en Preveza. Sobre el papel, la Liga es superior. Más barcos, más artillería. Andrea Doria manda la flota imperial. No arriesga. Maniobra, calcula. Evita el choque frontal. Barbarroja mantiene cohesión. La batalla termina sin destrucción decisiva de la flota otomana. El resultado es político. Venecia culpa a España. España no admite error. La Liga empieza a resquebrajarse antes de consolidar su dominio marítimo. Barbarroja no ha sido derrotado. Sigue intacto. Y ahora tiene un objetivo concreto: recuperar Castelnuovo. Cuando la Liga toma la ciudad, se toma una decisión que parece lógica en despacho y peligrosa sobre el terreno. Se deja una guarnición permanente, una cabeza de puente cristiana en territorio que el Imperio Otomano considera propio. 4.000 hombres quedan dentro. No es una cifra improvisada. Es suficiente para mantener la plaza en condiciones normales. No es suficiente para resistir a un imperio decidido. La flota aliada se retira a finales de 1538. Prometen volver. No vuelven. Venecia comienza negociaciones secretas con el sultán en enero de 1539. Necesita proteger su comercio. Necesita estabilidad. Castelnuovo deja de ser prioridad. Se convierte en obstáculo diplomático. Desde ese momento, el tercio de Sarmiento ya está condenado en los despachos. Mientras los soldados refuerzan muros con manos agrietadas por el frío, en mesas cubiertas con mapas se firma su aislamiento. Juanetín Doria intenta organizar un envío de socorro. Algunas naves intentan acercarse con provisiones. No rompen el control marítimo otomano. No llegan a tiempo. No traen lo suficiente para cambiar la situación. Dentro de la fortaleza, los hombres no conocen los detalles de cada negociación, pero perciben el abandono. No hay señales en el horizonte. No hay humo de velas amigas. Solo silencio. El invierno pasa lento. La primavera no trae alivio. Y cuando el verano comienza, la noticia no llega por carta. Llega por mar. En julio de 1539, la flota otomana aparece completa. No es una escuadra punitiva. Es una operación de recuperación total. Barbarroja viene con artillería pesada,
con ingenieros, con genízaros veteranos. No viene a negociar. Viene a borrar la afrenta. Castelnuovo no es ya solo una fortaleza. Es un símbolo incómodo para ambos bandos. Para los otomanos, una humillación. Para España, una prueba de presencia. Pero la política ya ha decidido su destino. Lo que queda por decidir es cómo mueren sus defensores. Los 4.000 hombres que observan las velas acercarse saben que no son pieza central de una gran estrategia. Son una posición avanzada que se ha quedado sin retaguardia. No maldicen en voz alta. Preparan armas. La pólvora se revisa. El plomo se funde de nuevo para rehacer balas deformadas. Las picas se alinean en formación cerrada. Se limpian los morriones con tela húmeda para quitar salitre. No esperan victoria estratégica. Esperan resistir. El Mediterráneo se ha convertido en un polvorín. Y Castelnuovo es la chispa que ambos imperios quieren apagar o defender. Cuando Barbarroja ordena comenzar el desembarco, el equilibrio político desaparece. Queda solo piedra contra artillería y hombres contra números. El asedio no será una sorpresa. Será una ejecución anunciada. Y aún así, nadie abandona su puesto. Capítulo 3. El invierno del abandono. El frío llega antes que el enemigo. No es un frío limpio. Es un frío húmedo que se mete en las botas, que se pega a las mantas, que no deja secar la ropa ni las heridas. El barro sustituye a la piedra en las calles. Las murallas rezuman salitre y agua. El gran sitio aún no ha comenzado. Pero el desgaste sí. Las reservas disminuyen. El pan se endurece. La carne salada empieza a escasear. Los caballos se miran ya no como montura, sino como posible alimento. Los soldados siguen entrenando. Forman en la plaza. Pica al hombro. Arcabuz descargado. Movimiento lento, disciplinado. Pero el hambre cambia la cadencia del paso. En las noches, las conversaciones son más cortas. Se habla menos de gloria. Se habla más de comida. Ballet organiza turnos, refuerza baluartes, inspecciona posiciones. No hay dramatismo en sus órdenes, solo cálculo. Sabe que el enemigo no atacará hasta que esté seguro. Y sabe que el tiempo también es un arma. En los hospitales improvisados aparecen las primeras fiebres. Heridas que no cicatrizan. Encías que sangran. La pólvora húmeda no prende igual. El cuerpo tampoco. Malta está sola. Desde las torres de vigía se divisan movimientos en el horizonte algunas mañanas. No flota aún la gran armada otomana, pero hay señales. Velas lejanas, exploradores, barcos de reconocimiento. El enemigo está midiendo la isla. En el interior, los campesinos han sido evacuados hacia posiciones fortificadas. Las aldeas quedan expuestas. Se queman cosechas para que no sirvan de alimento al invasor. El humo se eleva en columnas oscuras. Es la propia isla, negándose a alimentar al enemigo. Los caballeros escriben cartas. Muchas no llegarán jamás. Algunas se dictan porque las manos tiemblan. Otras se guardan sin sello, esperando una ocasión que no llegará. Se reza más. No por victoria, por resistencia. Una mañana el mar aparece cubierto. No es una línea lejana, es una muralla flotante. Galera tras galera. Estandartes verdes,
rojos, dorados. El reflejo del sol en miles de remos moviéndose al unísono. La flota de Solimán. No vienen a negociar. El silencio en las murallas es absoluto. Nadie grita, nadie corre. Se ajustan correas, se comprueba pólvora, se reparten posiciones. Ballet camina entre los hombres. No alza la voz. Aquí se queda quien quiera vivir con honor. Aquí se queda quien quiera vivir con honor. Nadie se mueve. Las anclas caen. Las barcazas comienzan a descender. El invierno del abandono ha terminado. Empieza el asedio. Los hombres observan la flota desplegarse en el horizonte. Tambores lejanos marcan el ritmo de los remos. El primer cañón truena desde el mar. La piedra salta en fragmentos. El sitio ha comenzado. Capítulo 4. El horizonte de fuego. El mar ya no es azul, es humo. Las galeras otomanas forman un arco frente a la isla. Las baterías se despliegan en tierra firme. Cañones pesados, arrastrados con esfuerzo, posicionados con paciencia matemática. El primer objetivo es claro. San Telmo. Un fuerte adelantado, expuesto y vulnerable. Una llave que abre el puerto. Dentro apenas 600 hombres, caballeros, soldados españoles, italianos, malteses. Saben que no resistirán para siempre. El bombardeo comienza al amanecer. El impacto no es limpio, no es una explosión cinematográfica. Es una vibración brutal que atraviesa huesos y tierra. Las murallas tiemblan. La cal se desprende en polvo blanco que se mezcla con el humo negro. Un disparo. Luego otro. Luego cientos. Durante días. No hay descanso. Los hombres duermen por turnos, si es que duermen. Se mueven entre escombros que fueron muros. Se dispara desde brechas abiertas a la fuerza por la artillería enemiga. Los ingenieros reparan de noche lo que el enemigo destruye de día. El calor aumenta. Junio cae sobre la isla como una losa. El aire huele a pólvora y carne abierta. Los otomanos lanzan el primer asalto. Avanzan con escudos, con gritos, con estandartes desplegados, tambores, cornetas. El ruido es constante, diseñado para quebrar la voluntad. Desde dentro, los defensores esperan hasta que el enemigo está lo bastante cerca. Arcabuces, descarga cerrada. El humo cubre todo. Cuando se despeja, el suelo frente al fuerte está cubierto de cuerpos. Pero vuelven. Y vuelven otra vez. Cada día la muralla es más baja. Cada noche el espacio defensivo es menor. Desde Virgu y Senglea se observa el castigo constante sobre San Telmo. Ballet sabe que el fuerte caerá. Lo sabe desde el principio. Pero cada día que resiste es un día ganado. El enemigo paga cada metro con sangre. Dentro del fuerte, los hombres ya no hablan de relevo. Hablan de cuánto más pueden aguantar. Un caballero herido pide que lo coloquen junto a la brecha. No puede sostener una pica, pero puede cargar una pistola. La disciplina se convierte en obstinación. En el campamento otomano, la frustración crece. La victoria no está siendo rápida.
El prestigio del imperio exige rapidez. El terreno exige sacrificio. El bombardeo final comienza al alba de un día sin viento. La muralla cede. No se derrumba en bloque. Se abre como una herida. Los otomanos entran. Dentro ya no hay formación perfecta. Hay combate cuerpo a cuerpo. Espadas cortas, dagas, arcabuces disparados a quemarropa. El fuerte se convierte en una cámara cerrada de humo y sangre. No hay retirada. Cuando San Telmo cae, cae sobre cadáveres. Los cuerpos de los defensores son mutilados y expuestos en cruces flotantes enviadas hacia el puerto, como advertencia. Desde las murallas principales, los hombres miran en silencio. Valet no permite gritos. Ordena preparar respuesta. Los cadáveres enemigos capturados son decapitados y sus cabezas disparadas con cañones hacia el campamento otomano. La guerra ya no es solo territorial, es psicológica. El silencio tras la caída de San Telmo. Los defensores observan desde las murallas principales los restos flotando en el agua. En ese momento, antes de que el siguiente bombardeo comience sobre Virgu y Senglea, el enemigo gira ahora su artillería hacia el corazón de la defensa. Lo que ocurrió en San Telmo fue un preludio. El verdadero asedio empieza ahora. Capítulo 5. Agosto de hierro y polvo. Julio termina sin alivio. Agosto entra como una fiebre. El sol cae vertical sobre piedra rota, sobre madera astillada, sobre cuerpos enterrados a medias. El aire es espeso, no circula, no limpia, solo conserva el olor. La artillería otomana ya no dispara para probar, dispara para destruir. Virgu y Senglea reciben el impacto continuo. Las murallas se abren en grietas que se ensanchan cada día. Las casas interiores se convierten en parapetos. Las iglesias en hospitales. No queda espacio que no esté marcado por un impacto. Los asaltos se multiplican. Primero sobre Senglea. Los atacantes cruzan en barcazas, escalan, gritan, empujan escaleras contra los muros debilitados. Desde arriba los defensores lanzan piedras, disparan arcabuces, utilizan aceite hirviendo cuando lo hay. Cuando no lo hay, lanzan arena caliente. El combate ya no es elegante, es mecánico. Uno empuja, otro resiste, uno cae, otro ocupa su lugar. Las calles interiores se han estrechado con barricadas improvisadas. Cada esquina es una trampa. Cada puerta una posible emboscada. Valet, ya anciano, se mueve con armadura ligera. No se esconde en la retaguardia. Está presente donde la brecha es mayor, donde la línea cede. Una bala lo roza, no se retira. Los hombres lo ven. Eso basta. El enemigo logra penetrar en Senglea durante horas. Combate casa por casa. El suelo se vuelve resbaladizo. No por agua. Al atardecer, los defensores recuperan terreno. No por superioridad numérica, por obstinación. La flota otomana intenta un ataque coordinado por mar y tierra. Las baterías disparan mientras las tropas avanzan. El ruido es continuo. No hay silencio entre disparos. Pero el terreno estrecho favorece al que resiste. Cada metro ganado por el atacante cuesta decenas de hombres.
Las pérdidas son masivas en ambos lados. El hambre ya no es solo una amenaza futura, es presente. Se raciona todo. Se sacrifican los últimos animales útiles. Cuidado, El mucha agua se distribuye con No se vigilancia puede. armada. Los heridos llenan cada espacio cubierto. Las amputaciones se realizan sin pausa. El hierro se calienta al rojo. El grito se ahoga en un trapo. No hay anestesia, solo necesidad. En el campamento otomano también hay enfermedad. El calor y los cadáveres sin enterrar traen fiebre. La frustración crece. El asedio se alarga más de lo previsto. Se ordena un asalto general. La preparación es visible. Tropas concentradas. Banderas desplegadas. Tambores constantes. El amanecer llega sin brisa. La artillería abre fuego simultáneo. Las brechas se agrandan. Las escaleras se apoyan. Las trompetas suenan. El choque es total. En Virgu, los atacantes logran entrar profundamente. La línea defensiva retrocede hasta casi el centro. Hay momentos en que la caída parece inevitable. Ballet toma una espada y avanza hacia la brecha principal. No hay discurso, solo presencia. Los hombres vuelven, no porque crean en la victoria, porque no aceptan retroceder un paso más. El combate dura horas, bajo el sol inmóvil, sin agua suficiente, sin relevo real. Cuando el humo empieza a disiparse, el enemigo se retira. No por falta de voluntad, por agotamiento extremo. El asalto general ha fracasado. Las bajas otomanas son enormes, las propias devastadoras. Pero la isla sigue en manos de sus defensores. El momento de silencio tras el fracaso del gran asalto. Los defensores, cubiertos de polvo y sangre seca, se apoyan en las murallas derruidas. El enemigo se reagrupa a distancia. El mes de agosto avanza. El enemigo empieza a dudar. La isla todavía no. Capítulo 6. Los que volvieron de las cenizas. Septiembre llega sin anuncio. No hay ceremonia en el cambio de mes, solo cansancio acumulado. El campamento otomano ya no tiene la misma energía que en junio. Las formaciones siguen siendo numerosas, pero el ritmo es distinto. Hay más pausas, más transporte de heridos, más entierros. Dentro de Virgu y Senglea apenas quedan muros intactos. Las reservas están al límite. La pólvora se mide carga a carga. La comida es casi simbólica, pero la línea no se ha roto. Los defensores saben que no pueden resistir indefinidamente. La ayuda prometida desde Sicilia ha sido una esperanza lejana durante todo el verano. Una promesa repetida. Ahora, el horizonte cambia. Desde una torre de vigilancia, alguien distingue velas. No es una ilusión. No es humo. Son naves cristianas. El llamado Pequeño Socorro desembarca primero con fuerza limitada. No suficiente para romper el asedio, pero suficiente para cambiar la ecuación. El mando otomano comprende el riesgo. Si llegan más refuerzos, el sitio se volverá insostenible. Se prepara un último movimiento. Un ataque final para forzar la rendición antes de que la balanza se incline definitivamente. Pero los hombres que asaltan ahora no son los mismos que llegaron en primavera. Están exhaustos, enfermos, desgastados por meses de combate sin victoria decisiva. La resistencia, aunque debilitada, es firme. El enfrentamiento final no es una explosión grandiosa, es una sucesión de choques menores,
intentos contenidos, avances que no prosperan. Entonces llega la noticia definitiva. Más refuerzos cristianos han desembarcado en el norte de la isla. El mando otomano decide retirarse. No hay proclamación solemne. No hay reconocimiento público de derrota. Hay órdenes rápidas. Desmontaje de baterías. Reembarque apresurado. El 8 de septiembre de 1565, la flota comienza a abandonar Malta. Desde las murallas, los defensores observan. No celebran de inmediato. Primero verifican. Luego, lentamente, comprenden. Han sobrevivido. San Telmo está en ruinas. Virgu y Senglea son esqueletos de piedra. Miles han muerto en ambos bandos. Pero la isla no ha caído. Valette camina entre escombros. No sonríe. Sabe el precio. Sabe que la victoria no es limpia. Es simplemente permanencia. Malta no ha sido conquistada. El Mediterráneo no cambia de dueño ese año. Los supervivientes entierran a los suyos. Reparan lo mínimo. Cuentan ausencias. Escriben nombres. No hay triunfo exuberante. Hay agotamiento. Este es justo el momento en que la flota otomana se aleja y desaparece definitivamente del horizonte. Los defensores, en silencio, miran el mar que vuelve a quedar vacío. En este lugar, en el que, años después, se levantará una ciudad nueva, La Valeta, no como monumento a la gloria, como recordatorio de lo que ocurrió cuando la resistencia fue más fuerte que el asedio. Los que sobrevivieron no fueron héroes de bronce, fueron hombres que no retrocedieron. Y eso fue suficiente. Epílogo. Después del asedio. Europa no ve el humo, ve el resultado. La noticia viaja por mar antes que por tierra. Mensajeros parten desde Sicilia. Cartas selladas cruzan puertos italianos. Llegan a Roma, a Madrid, a Venecia. Malta ha resistido. En el verano de 1565, el Imperio otomano no logra su objetivo estratégico: asegurar una base permanente en el centro del Mediterráneo, desde la que proyectar poder hacia Sicilia, Nápoles o incluso la península itálica. El equilibrio no se rompe, se mantiene. Eso es suficiente para alterar la percepción de invencibilidad. Hasta entonces, la expansión otomana había sido constante. Rodas había caído. Hungría había sido atravesada. Las flotas dominaban amplias zonas del Mediterráneo oriental. Malta introduce una pausa. No detiene al imperio, pero demuestra que puede sangrar. En Roma, la resistencia se interpreta como señal providencial. El Papa refuerza la idea de unidad frente a la amenaza común. En España, Felipe II evalúa el significado estratégico. El Mediterráneo occidental sigue siendo defendible. Venecia observa con atención. La guerra marítima ya no es una abstracción lejana. Se consolida una conclusión. El Imperio otomano no es invulnerable en operaciones anfibias prolongadas contra posiciones fortificadas bien preparadas. Militarmente, el asedio deja lecciones claras. Primero, la importancia de la artillería pesada y su logística. Segundo, el coste extremo de los asaltos frontales contra defensas escalonadas. Tercero, el valor estratégico del tiempo. Valette no ganó por superioridad numérica. Ganó porque obligó al enemigo a pagar cada día. El verano desgastó tanto como las balas. Para el mando otomano, la retirada no es una derrota pública proclamada. Es una operación que no alcanzó su objetivo. Pero las pérdidas humanas fueron enormes. La campaña debilitó recursos navales y retrasó otras operaciones previstas.
Se necesitarán años para recuperar completamente la capacidad ofensiva proyectada en 1565. En Malta, la decisión es inmediata. No se reconstruye simplemente, se rediseña. Se planifica una ciudad fortificada moderna sobre el monte Estiberras, entre los dos puertos naturales, murallas anguladas, bastiones adaptados a la artillería, espacios pensados para resistir bombardeos prolongados. La nueva ciudad llevará el nombre de quien dirigió la defensa, La Valeta. No es un gesto simbólico vacío. Es una declaración estratégica permanente. El asedio también cambia la moral. Los caballeros hospitalarios dejan de ser vistos únicamente como orden religiosa militar desplazada de Rodas. Ahora son una fuerza que ha contenido una ofensiva imperial en su punto máximo de expansión. Se refuerzan alianzas, se incrementa financiación, se modernizan fortificaciones en otros puntos del Mediterráneo. 6 años después, en 1571, la batalla de Lepanto volverá a enfrentar grandes flotas cristianas y otomanas. El recuerdo de Malta estará presente en la planificación, en la percepción del riesgo y en la convicción de que la resistencia organizada puede alterar el resultado. Malta no decide sola el destino del Mediterráneo, pero marca un límite. Un verano de 1565 en el que una isla pequeña sostuvo una presión desproporcionada y no cedió. La historia no cambia de golpe. Cambia por acumulación. Y en esa acumulación, Malta ocupa un punto fijo. No como mito, sino como precedente.